Somos el equipo B y les venimos a presentar la exposición de la clasificación periódica de los elementos y sus subtemas de la materia química impartida por la profesora Shonashi de Esa Blas. El equipo está conformado por Gasga Villalobos Amado, Hernández García Fátima Yamilet, Jiménez Raimundo Dana, Jiménez Santiago Naidelis, Jiménez Toledo Yulisa del Carmen, Linares Orozco Juan Alberto, López Hernández Irving Axel y Fuentes Montero Abimelec. Soy Dana Jiménez Raimundo y les estaré presentando el tema de clasificación periódica de los elementos. A medida que aumentaba el número de elementos químicos que iban siendo descubiertos, surgió la necesidad de ordenarlos de alguna forma. La historia de esta clasificación y ordenación es compleja y extensa en el tiempo. Fueron el ruso Mendeleev y el alemán Meyer quienes la descubrieron de forma independiente y casi simultáneamente. Y esta clasificación estaba bien hecha, que era casi igual a la que utilizamos en la actualidad. Y la clasificación está basada en la ley periódica. Si se ordenan los elementos por orden creciente de masa atómica, se observan que se repiten periódicamente ciertas propiedades. Si los elementos ordenados por masa atómica son colocados en una tabla, se obtiene el sistema periódico. El trabajo de Mendeleev es importante porque se atrevió a dejar huecos en la tabla, de modo que 105 elementos que pertenecían a la misma columna tuvieran propiedades semejantes. De este modo predijo las propiedades de los elementos que faltaban. Esos fueron descubiertos más tarde, coincidiendo sus propiedades con las previstas. Fue una verificación de la ley periódica. Las columnas de la tabla se denominan grupos y las filas periodos. El sistema periódico actual presenta 18 grupos o columnas, 7 designados por un número y la letra A y 8 por la letra B, y los gases nobles. Los del grupo A se llaman elementos representativos y los del grupo B elementos de transición. También presentan 7 filas o periodos. Además de estos, hay otros 2 periodos de 14 elementos llamados de transición interna. Estos son los lantánidos o tierras raras y los actínidos. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares y elementos de un mismo periodo tienen propiedades que van cambiando gradualmente. A grandes rasgos, los elementos químicos los podemos clasificar en metales y no metales. Los metales ocupan la parte izquierda y central, y los no metales la parte derecha. Hay una línea escalonada y algo gruesa que los separa. Los elementos que hay junto a esa línea representan algunas propiedades metálicas y otras más parecidas a los de los no metales, por lo que se denomina semimetales. Mi nombre es Naidelis Jiménez Santiago y les voy a explicar el tema 2.2, estructura del átomos y partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Electrones es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. Los electrones se encargan de establecer la atracción existente dentro de los átomos y producen a través de esos movimientos corrientes eléctricas en la mayoría de los metales. Protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva que se encuentra dentro de un núcleo atómico de los átomos. El número de protones es el núcleo atómico, es el que determina el número atómico de un elemento, como se indica en la tabla periódica de los elementos. Neutrones es una partícula masiva sin carga eléctrica. Se trata de un barión. Los neutrones actúan en las reacciones nucleares que se producen cuando un neutrón impulsa la fisión de un átomo y se genera un mayor número de neutrones que a su vez causa nueva fisión. Mi nombre es Amado Gasga Villalobos y estos son los antecedentes históricos de la tabla periódica. Tríadas de Dobereiner. Johann Wolfgang Dobereiner descubrió similitudes en las propiedades de grupos seleccionados de elementos. Por ejemplo,
La masa atómica media del litio y el potasio se encuentra bastante cerca de la masa atómica del sodio. Dobereiner intentó relacionar las propiedades químicas de los elementos y sus compuestos con el peso atómico, pues había notado una variación gradual entre los primeros y los últimos, dando a entender así que los elementos de la tabla periódica guardan cierta similitud entre sí, gracias a las propiedades y los compuestos que estos forman. Ley de octavas de Newland. En 1864, el químico inglés Johann Alexander Newland comunicó al Royal College of Chemical sus observaciones al colocar los elementos en un orden creciente, tomando en cuenta su peso atómico. El científico Johann Alexander Newland ordenó los 62 elementos conocidos hasta la fecha. En esa fecha no se habían descubierto los gases nobles, y pudo observar que del primero al octavo había un orden y una similitud en sus propiedades. Posteriormente se descubrieron los gases nobles y la ley de octavas pasó a ser de novenas. Tabla periódica de Mendeleev. Mendeleev creó su tabla periódica en un intento de explicar los elementos químicos a sus alumnos. Dispuso de cartas con los 63 elementos descubiertos hasta ese momento y los ordenó en forma creciente tomando en cuenta su peso atómico. Después de ello, los conformó en una tabla dejando espacios vacíos en los cuales predijo que irían nuevos elementos que no se habían descubierto hasta la época, pero prediciendo y conociendo sus características y propiedades. Moseley, el número atómico y la ley periódica. Moseley propuso ordenar los elementos de la tabla tomando en cuenta el número atómico. Esto resolvía algunas contradicciones que se dieron en la tabla de Mendeleev. También la tabla de Moseley contenía los gases nobles recién descubiertos para la época. También propuso la ley periódica moderna, la cual es la capacidad que tienen los átomos y las moléculas para atraer pares de electrones en un contexto de enlace químico. Mi nombre es Irving Axel López Hernández y les voy a hablar del subtema 2.4, que es la configuración electrónica y la teoría cuántica. La teoría cuántica. La teoría cuántica es una teoría física basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. Bajo esta misma se ha constituido que es uno de los pilares fundamentales de la física. El físico alemán Max Planck fue el primero en hablar sobre ella en 1900. Postuló que la materia solo puede emitir o absorber energías en pequeñas cantidades. Por otro lado, el físico Werner Heisenberg desarrolló el principio de incertidumbre que sería clave para entender mejor el mundo subatómico. Para la teoría cuántica no deja de ser una teoría que, a pesar de haber servido para explicar muchos fenómenos, también tiene sus errores. Eso lo trató de explicar la paradoja EPR, postulada por el mismísimo Einstein junto a Boris Podolsky y Nathan Rosen. Estos tres científicos explicaron a través del entrelazamiento cuántico cómo la teoría cuántica era errónea, este experimento que no deja de ser otro planteamiento teórico. La configuración electrónica. La configuración electrónica indica la posición de cada electrón dentro de la envoltura nuclear, indicando el nivel energético en el que se encuentra y en qué orbital
Cada electrón puede ser identificado específicamente gracias a sus 4 números cuánticos, los cuales son el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico spin o de giro. El número cuántico principal corresponde al nivel energético en donde se encuentra el electrón, va desde 1 hacia arriba. El número cuántico secundario corresponde al orbital en donde se encuentra el electrón, se representa por S, P, D y F. El número cuántico magnético indica la orientación orbital donde se encuentra el electrón y va desde -1 hasta 1, incluyendo el 0. El número cuántico de giro. Ese número cuántico se define tradicionalmente como el giro que posee el electrón. Dos electrones en el mismo giro no puede tener un mismo. Y también se identifican tradicionalmente como un medio y menos un medio y también como 1 y más 1. Para describir la configuración electrónica de un átomo es necesario que sepamos el número de electrones de cada átomo. La masa atómica es diferente al peso atómico, a la masa atómica relativa, al número atómico y al número másico o número de masa. Se suelen calcular con la medida ponderada de las masas de los distintos isótopos de cada elemento, teniendo en cuenta la abundancia relativa de cada uno de ellos. Los números atómicos son un concepto físico y químico relacionado con la estructura de los átomos de cada elemento. Este se representa con la letra Z. El número atómico se utiliza para clasificar los elementos dentro de la tabla periódica. La configuración electrónica de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos o orbitales. Llenado de estos orbitales se produce en orden creciente de energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía. La configuración electrónica se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o ion en sus orbitales o sus subniveles de energía. Hola, buenos días. Soy representante del equipo. Me tocó acerca del tema de 2.6, la periodicidad larga y familia en los periodos. Vamos a hablar de qué es la periodicidad en la tabla larga. Son propiedades donde componen a los materiales. Explica el comportamiento electrónico de los átomos, aparte que establece ciertos criterios en las materias. Se estructura a través de la tabla periódica las moléculas diatómicas en configuración electrónica, donde aplica los covalentes de manera exclusiva. En la tabla periódica son metales, 15 de lo que está en la tabla periódica. Los que no son metales, entre ellos son 13. En ellos son los metaloides y los semimetaloides. Aparte, lo que es la familia, ¿no? Son elementos químicos de la tabla periódica donde sus elementos atómicos se dejan ver en comportamientos similares. Se conforma de 18 columnas. La periodicidad a través de ellos se llama grupos o bien familia. Aquel donde corresponde lo que es el metaloide alcalino y la última en gas noble. Cada familia determina la primera en los números electrones, ¿no? Lo que es la valencia, y la última capa de los elementos incluidos en la fila separa y se localiza en el grupo 3 y el grupo 7, ¿no? Aquel es donde conforma lo que es en la tabla periódica. Son 7 elementos donde es la energía, ocupa lo que es el K, el L, el P, el N, el O, el P y el Q. Es el periodo de los elementos, ¿no? Son en la tabla periódica y entre ellos se logra distinguir 4 bloques donde genera la órbita, donde ocupa los electrones. Son elementos del SP y la F, en donde permite hasta que el F y lo que es a través del número en 2, 4
2, 6, 10 y 14 electrones. El bloque pertenece a los elementos alcalinos y alcalinos terrenos. El bloque P conforma de 13 y 18 en el grupo F conforma de la familia 3 al 12, donde contiene los elementos metales de transmisión. Finalmente la F posiciona en el grupo de las tierras raras. Y si hablamos acerca de lo que es en el periodo, que es un periodo, bueno, son elementos químicos donde se aparece en la primera fila, donde se clasifica del 1 al 7. En el periodo 1, aquí se logra distinguir lo que es el H, ¿no? El H es un hidrógeno, tanto lo que es el helio. El H es un no metal, el helio es un gas noble, ¿no? Y lo que conforma parte de eso es el periodo 2. El periodo 2 es un metal alcalino, es un litio, aparte en tierras alcalinas es un berilio, en metaloide aplica lo que es el boro y aparte lo que es el carbono, un elemento no metal. El nitrógeno es un elemento no metal, el oxígeno igual es un elemento no metal, y lo que es el halógeno es un flúor, ¿no? Y en el gas noble aplica lo que es en el neón. En el periodo 3 le aparece en la primera fila, a ver, elementos 3, lo que es el sodio es un elemento alcalino, el magnesio es igual a un elemento alcalino, el aluminio es un metal, el silicio es un metaloide, y lo que es en el 15 habla lo que es un elemento no metal, ¿no? El fósforo, lo que es en el 16 en el azufre es un elemento no metal, lo que es en el halógeno, el cloro, un elemento no metal, y lo que es en el 18 un argón es un gas noble, ¿no? Aparte lo que es en el periodo número 4, acá logramos alcanzar lo que es el potasio, un metal alcalino, el calcio, que es unas tierras raras, metal de transmisión, es un escandio, metal de transmisión es un titanio, y el vanadio, metal de transmisión. Aparte el cromo es un metal de transmisión, lo que es el magnesio es un metal de transmisión, el hierro es un metal de transmisión, y aparte el cobalto igual es un metal de transmisión. En el 28 en el níquel, metal de transmisión, y el cobre igual es un metal de transmisión, ¿no? El zinc igual es un metal de transmisión, el galio es un metal, y lo que es en el germanio es un metaloide, tanto arsénico es igual a un metaloide. En el 34 el cilicio es un no metal, en el bromo es un halógeno, y en el krypton es un gas noble. En el periodo número 5 logramos encontrar lo que es el rubidio, un metal alcalino, y abarca lo que es el estroncio, es tierras raras, tierras alcalinas, perdón. El irio es un metal de transmisión, el cicronio es un metal de transmisión, y el niobio es un metal de transmisión, molinenio es un metal de transmisión. En el 43 un tecnecio es un metal de transmisión en la tabla periódica, el rutenio es un metal de transmisión,
El rodio es igual, es el metal de transmisión, tanto en el 46. El paladio igual es un metal de transmisión. El 47, plata, metal de transmisión. Y lo que es el cadmio igual es un metal de transmisión. Aquí ya empieza a entrar lo que es el indio. El indio empieza en un metal, tanto lo que es el estaño igual un metal, ¿no? El antimonio aplica lo que es un metaloide. El telurio igual es un metaloide. Y lo que es tierra alcalina en el 53. Y en el 54 es un xenón, es un gas noble, ¿no? En el periodo número 6 logramos encontrar en la tabla periódica lo que es un cesio, un metal alcalino. A ver si lo logran ver ahí. Y el bario son tierras alcalinas igual. A partir del 71, en el periodo 6, metal de transmisión, hasta el 72, año igual metal de transmisión. 73 igual metal de transmisión, titanio. El 74 es un wolframio, transmisión. El renio igual es un metal de transmisión. El osmio es un metal de transmisión. El irir es un metal de transmisión. El platino igual es un metal de transmisión. El oro igual es un metal de transmisión. Mercurio igual es un metal de transmisión. Y aquí en el 81 el talio empezamos con un metal. En el 82 igual es un plomo, un metal. El bismuto igual es un metal. Y a partir de acá el polonio empezamos con lo que es un metaloide. En el azoto igual es un metaloide. En el radium igual es un metaloide. Y aquí empezamos a darle con el 57, ¿no? Latano es un latanio. 58 es un cerio. Hasta del 57 al 70 el 70 aplica lo que es un terbio, que es un latanio, ¿no? Aparte, en el periodo número 7 de la tabla periódica logramos encontrar lo que es en el número 87, que es un metal alcalino, un francio. En el radio son unas tierras alcalinas. Y en el 89 ya empezamos con el actinio, ¿no? Que es un actinio. En el 90 torio, un actinio. 91 protanio, un actinio. Y en el uranio 92 es un actinio, ¿no? En el 93 neptunio igual es un actinio. En el 94 pelurio es un actinio. 95 américo. Y en sí, ¿no? Ahí se va acomodando el metal de transmisión hasta terminar. A partir de lo que es en el 103, lacbrinio es metal de transmisión hasta terminar, ¿no? 112 metal de transmisión. Y hasta terminar hasta el 114 y aplica en un caño, es un elemento metal, ¿no? Es lo que conforma en la tabla periódica, conforma de lo que es en 7 elementos, ¿no? Y así logro entender lo que es lo que es la periodicidad en la tabla larga, tanto en familia y lo que es en periodos. Bueno, pues eso sería todo, ¿no? Excelente tarde. Hola, yo soy Juan Alberto. A mí me tocó exponer puntos de fusión y de ebullición, volúmenes atómicos y electronegatividades. Para empezar, los puntos de fusión se dan, o bueno, es cuando la temperatura en caso, cuando se produce, por ejemplo, cuando algo pasa de estado líquido a sólido, y es el punto de temperatura en el cual pasa. Y si damos a ebullición es cuando algo pasa del estado líquido al estado gaseoso, según su temperatura. Y como dice igual, de volúmenes atómicos, es el volumen que ocupa un mol del átomo
de un elemento considerado. Por ejemplo, tenemos la ecuación para resolverla, que es BA, que es el volumen del átomo, MA, que es la masa del átomo, y P, la densidad. Y como por último tenemos lo que es la electronegatividad, que es la capacidad o el poder de un átomo dentro de en sí mismo de la molécula, poder atraer electrónicos o igual dispersar la electricidad que tiene ella misma alrededor de los otros. Bueno, aquí concluye la exposición del equipo B referente a los temas de la unidad 2 de la materia química, donde se vieron los temas del 2.1 hasta el 2.7, los cuales son clasificación periódica de los elementos, estructura del átomo y partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Antecedentes históricos de la clasificación periódica, tabla de Dobereiner, Newlands, Mendeleev y Moseley. Teoría cuántica y configuración electrónica, ley periódica en función de masas atómicas, números atómicos y configuraciones electrónicas, la periodicidad de la tabla larga, familias y periodos, puntos de fusión y ebullición, volúmenes atómicos y electronegatividades. Después de toda la investigación vimos la base de información que contiene cada uno de los temas y cómo nos puede llegar a ayudar a entender mejor la química desde el orden de los elementos hasta las fusiones. Bueno, espero y esta exposición haya sido de su agrado. Por ahora me despido. Buen día.